¿Alguna vez has visto a alguien cambiar por dentro, en silencio, sin milagros espectaculares, sin discursos inflamados, sin gritos, solo con una única frase de la Biblia? Lo que estás a punto de ver no es simplemente otro debate entre fe y razón. Es sobre el momento exacto en que un corazón, cerrado durante años, fue tocado por algo invisible, pero imposible de ignorar. Esto iba a ser solo otro choque de ideas, como tantos otros. De un lado, un ateo famoso por humillar a los religiosos con argumentos fríos y certeros. Del otro, un párroco tranquilo, con la Biblia en las manos. Y en medio de todo eso, un público abarrotado, esperando un enfrentamiento común. Pero en ese escenario, frente a cientos de personas, sucedió algo. Algo que nadie esperaba. No hubo fuegos artificiales, no hubo histeria. Hubo silencio, miradas, una frase y una transformación que comenzó en los ojos y terminó en el corazón. Esta historia no trata solo de un debate, trata del instante en que Dios irrumpe, sin pedir permiso, y demuestra que, incluso cuando todo parece cerrado, Él aún sabe por dónde tocar. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque si tienes dudas, si alguna vez te has preguntado si Dios realmente actúa hoy, necesitas ver lo que ocurrió aquella noche. Y si este tipo de contenido te conmueve, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de las próximas historias que pueden transformar no solo tu día, sino tal vez tu vida. El auditorio olía a madera antigua y a café rancio. Las sillas crujían con cada movimiento y las luces amarillentas parecían resaltar aún más la tensión en el ambiente. El evento estaba lleno. Estudiantes universitarios, ancianos, curiosos, fieles de distintas creencias, todos allí por un motivo: presenciar el tan esperado debate entre el padre Luis Toro y un ateo célebre por ridiculizar públicamente cualquier forma de fe. Él ya se había hecho viral en vídeos desmontando argumentos teológicos con sarcasmo y frases contundentes. Estaba acostumbrado a un público que reía con sus provocaciones, y mantuvo ese mismo tono al subir al escenario: traje oscuro, postura erguida, mirada de quien ya sabía qué decir. Parecía listo para ganar una vez más. Del otro lado, el padre Luis Toro entró con paso calmado. No había prisa en su caminar. Avanzó hacia el centro del escenario con la Biblia apretada contra el pecho, como si sostuviera algo más que simple papel. Al tomar posición, miró alrededor con serenidad, como queriendo absorber el ambiente antes de pronunciar palabra. El público aún murmuraba, algunos susurraban, pero al padre no le importó. Simplemente miró al ateo y, sin siquiera saludarlo, abrió las escrituras. No pronunció un discurso, no presentó una tesis. Fue una frase. Una sola frase que leyó en voz baja, casi como una plegaria. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Al principio, muchos pensaron que aquella frase serviría solo como provocación sutil, una introducción a algo más elaborado. Pero no siguió nada más. El párroco guardó silencio, contemplando al hombre frente a él con mirada serena, firme, pero sin agresividad. El ateo intentó recomponerse, acomodó el micrófono, esbozó una sonrisa lateral como quien se prepara para desmantelar aquello con facilidad. Pero había algo extraño en él, algo en la forma simple, directa, despojada de teatralidad o vanidad con que el padre había leído. Lo conmovió de una manera que no supo explicar. Miró al público, luego a sus apuntes, pero no logró articular la respuesta planeada. Su mente estaba afilada, los argumentos listos, pero la frase resonaba. Se repetía en su interior como un susurro insistente. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. No fue solo el contenido de la frase, sino el modo en que fue pronunciada, y eso lo desestabilizó. El público lo notó. Nadie dijo nada, pero el silencio de la sala se volvió más denso, más cargado. Era como si todos esperaran el siguiente movimiento, pero no llegó ninguno.
El ateo respiró hondo, carraspeó y empezó a hablar. Sin embargo, sus palabras salían mecanizadas, sin la fuerza de antes. Citó ciencia, mencionó filosofía, intentó arrancar los aplausos que solía recibir, pero su voz sonaba hueca. Mientras tanto, el padre simplemente lo observaba, sin interrumpir, y fue entonces cuando lo inesperado empezó a ocurrir. Los ojos del ateo comenzaron a humedecerse. No fue un llanto dramático ni un gesto exagerado. Fue discreto, casi imperceptible, pero real. Un brillo en la mirada, una respiración más profunda. Intentó disimular. Pasó la mano por el rostro con rapidez, pero quien prestara atención lo vio. Aquello no era debilidad, era confrontación, una pugna interna en la que todas sus certezas se removían por algo que jamás había considerado genuino. Esa pequeña reacción, ese atisbo de lágrima, fue como una grieta en el muro que él había mantenido erguido por años. Era como si algo dentro de él hubiera cedido. Aún estaba de pie, aún hablaba, pero ya no era el mismo hombre del inicio del debate. Internamente, un caos silencioso comenzaba a formarse. Recuerdos antiguos, conversaciones olvidadas con su abuela devota, un entierro al que asistió por obligación, todo regresó como destellos, y con ello, una pregunta incómoda. ¿Y si hubiera estado equivocado todo este tiempo? No se sabía si era vergüenza, miedo, o simplemente un vacío desconocido lo que sentía. Intentó acelerar su discurso, como queriendo llegar pronto al final de aquello. Pero con cada frase que pronunciaba, su voz temblaba más. Era como si hablara frente a su propio reflejo, tratando de convencerse de algo que ya no sostenía con la misma convicción. Afueras, el público permanecía completamente en silencio. Era un silencio distinto, respetuoso, como si todos supieran que algo serio ocurría allí. El sacerdote, por su parte, seguía inmóvil, con la Biblia aún abierta en las manos. No sonrió, no celebró, no mostró atisbo alguno de superioridad, simplemente esperaba. Sabía que aquel instante no se trataba de ganar un debate, sino de tocar un corazón. Y ese corazón, allí frente a todos, comenzaba a quebrarse en silencio. Cuando el ateo dejó de hablar, nadie aplaudió. Tan solo hubo un breve instante de pausa, como si el tiempo hubiera perdido su ritmo. Entonces respiró hondo, cerró los ojos y, con voz baja, pidió permiso para hacer una pregunta. Pero no fue una pregunta teológica, ni una provocación intelectual. Miró al sacerdote y preguntó, ¿por qué esto me conmovió tanto? La pregunta sorprendió a todos. Incluso quienes solo acompañaban por curiosidad sintieron su impacto. No había sarcasmo ni ironía. Era una pregunta sincera, casi infantil, hecha por alguien que acababa de encontrarse con algo que no sabía nombrar. El sacerdote dio un pequeño paso adelante, respiró hondo y respondió con la misma serenidad de siempre. Porque no escuchaste solo con la mente. Por primera vez, escuchaste con el corazón. La frase cayó como una piedra al suelo. Simple, directa, pero con un peso que resonó en el pecho de muchos. El ateo bajó la mirada. Parecía diminuto, como frente a algo que no podía controlar. Por primera vez, no tenía argumentos, y eso no lo enfurecía, sino que lo dejaba pensativo. El silencio se alargó más de lo habitual, y nadie osó interrumpir. El momento era demasiado íntimo, aunque se diera en un escenario frente a cientos de personas. Poco a poco, su semblante fue cambiando. La arrogancia inicial había desaparecido. Los hombros cayeron, el rostro se mostró abatido, pero no era abatimiento por derrota, sino el peso de quien lleva toda una vida de certezas y, de repente, percibe que quizá todo deba ser replanteado. No volvió a hablar al micrófono. Simplemente caminó despacio hasta donde estaba el sacerdote. El público, sorprendido, seguía con la mirada cada paso. Al acercarse, el ateo extendió la mano. No en gesto de saludo, sino como quien pide apoyo. El sacerdote sujetó su mano con firmeza, y sin más palabras,
Comprendió el significado de aquel gesto. Fue entonces cuando él pidió: ¿puedes orar por mí? La petición no brotó de la vergüenza ni de la rendición, sino con voz entrecortada por la emoción de quien finalmente reconoce que algo en su interior necesita paz. El sacerdote asintió con un suave movimiento de cabeza. No preguntó nada, no pidió explicaciones. Solo juntó ambas manos sobre la de aquel hombre y cerró los ojos. Todo el auditorio guardó un silencio absoluto, como si la oración que allí se hacía fuera también por cada uno de los presentes. El sacerdote comenzó a orar en voz baja, con palabras simples, sin formalismos, pidiendo a Dios que alcanzara aquel corazón, alivianara el peso de la duda y trajera claridad y paz. Mientras hablaba, el ateo mantuvo los ojos cerrados, pero su respiración vacilaba. Era como si contuviera un llanto que no quería aflorar, pero que estaba ahí, firme, atrapado en la garganta. Cuando el sacerdote acabó su plegaria y dijo: «Amén», él no respondió con palabras. Solo bajó la cabeza y permaneció así unos segundos, con las manos aún entrelazadas con las del sacerdote, como quien se resiste a soltar el atisbo de fe que por fin había descubierto. Nadie se movió. Nadie pronunció palabra. Lo que había comenzado como un debate se convirtió en un momento casi sagrado, en que todos los presentes eran conscientes de presenciar algo raro. No era habitual ver a un hombre tan racional, tan reacio a la idea de Dios, ceder de forma tan humana y honesta, y eso conmovía a cada uno allí. Muchos bajaban discretamente la vista, otros limpiaban sus ojos para disimular la emoción. Era como si la transformación de un solo hombre provocara una ola silenciosa de reflexión colectiva. El ateo alzó por fin el rostro y, con voz baja pero firme, dijo solo: «Gracias». Y al pronunciarlo, no solo agradecía al sacerdote, sino a algo mayor, algo que aún no comprendía del todo, pero que por primera vez en su vida cobraba sentido. Al volver a su asiento, sus pasos fueron más lentos, cada movimiento cargado de carga emocional. Ya no miraba al público, no buscaba aplausos ni reacciones. Era como si ahora librara una lucha interna que no necesitaba audiencia. Al sentarse bajó la cabeza y permaneció así largo rato. El sacerdote se apartó despacio, volvió al centro del escenario, cerró la Biblia con delicadeza y alzó la vista hacia todos. No dio sermón, no celebró nada, solo pronunció una frase, en voz calma, casi en susurro: «Hoy, la semilla fue sembrada». Y luego descendió del escenario tal como había llegado, sin prisa, en silencio. Esa actitud, esa ausencia de vanidad o necesidad de victoria, impactó más que cualquier argumento esgrimido en el auditorio aquella noche. Poco a poco, la gente comenzó a levantarse. El debate había terminado, pero nadie quería marcharse de inmediato. Era como si necesitara tiempo para digerir lo que acababan de presenciar. Algunos se acercaban al sacerdote para agradecerle, otros solo intercambiaban miradas de complicidad, conscientes de haber vivido algo especial. En la primera fila, el hombre que antes se enorgullecía de su descreencia seguía en silencio. Sus ojos permanecían enrojecidos, y sus manos apretaban el papel con sus anotaciones, ahora totalmente inútiles. No tenía respuestas, pero, por primera vez, eso no le provocaba irritación, sino curiosidad. No sabía explicar lo que había sentido, solo sabía que había sentido algo. Y para alguien como él, eso era demasiado inédito. Por primera vez, no buscaba entenderlo todo con la cabeza, solo quería recordar aquel instante, aquellas palabras y lo que habían hecho en su interior. Se quedó en su sitio incluso cuando el auditorio empezó a vaciarse. No esperaba a nadie, sino que temía que salir de aquel lugar bruscamente rompiera ese estado de conciencia único que no quería abandonar. Tenía la mente llena, pero el corazón se sentía diferente. Era como si algo lo hubiera rozado en un sitio que ni siquiera sabía que existía. El murmullo de las conversaciones a su alrededor sonaba distante, como si estuviera bajo el agua. Solo recordaba la mirada del sacerdote, firme pero sin juicios,
y el pasaje que había leído. Nunca le había importado la Biblia, pero ahora esa frase se le pegaba como una herida abierta. No era una herida negativa, sino un corte que dejaba fluir la sangre para dar paso a la curación. Por primera vez, no quería tener la razón. Quería solo entender por qué esa verdad había golpeado tan fuerte. Un voluntario de la organización se le acercó y preguntó si estaba bien. Él levantó la vista, aún entre lo perdido, y con un gesto respondió que sí. Dijo que estaba bien, pero su voz carecía de convicción. Era como si intentara recobrarse dentro de sí mismo. Agradeció al joven y hizo un último recorrido con la mirada. El auditorio, casi vacío, le resultaba diferente. El mismo lugar donde había llegado dispuesto a ganar otra noche de superioridad lógica, ahora parecía sagrado, como si un fragmento del cielo hubiera tocado el suelo allí. Recogió sus pertenencias con calma, guardó el papel con sus anotaciones sin siquiera repasarlas, y salió en silencio. No se despidió de nadie, no posó para fotos, ni concedió entrevistas. Simplemente caminó hacia la calle, sus pasos lentos, como si emergiera de un sueño pero aún consciente del peso real de lo vivido. En la acera, el viento nocturno se sentía más frío de lo que recordaba. Las luces de la ciudad seguían intactas, los coches circulaban, la gente andaba con prisa, pero dentro de él, todo había cambiado. Lo que experimentaba no era alegría ni tristeza, sino algo nuevo. Una inquietud que no hacía daño, pero tampoco dejaba en paz. Mientras avanzaba, sentía un impulso extraño de llorar y sonreír al mismo tiempo, como si una parte de él hubiera sido tocada por algo verdadero y no supiera cómo manejarlo. Pasó frente a un puesto de revistas, y su mirada se fijó un segundo en la imagen de Jesús en una portada. Antes jamás le habría prestado atención, pero allí, en ese instante, se detuvo a mirarla. La imagen parecía común, pero los ojos de la pintura lo miraban de un modo que lo incomodaba. Desvió la mirada y reanudó el paso, más rápido, como huyendo de algo que crecía en su interior. Al llegar a casa, se sentó en el sofá sin encender la televisión, sin coger el móvil, sin hacer nada. Solo miraba el suelo, reviviendo cada detalle de lo sucedido. La frase, el silencio del auditorio, la mirada del sacerdote, la oración. Todo se repetía en flashes. De pronto, experimentó la necesidad urgente de buscar una Biblia. Obviamente no tenía una, nunca la tuvo, pero recordó que su madre guardaba una en una caja de cosas viejas en lo alto del armario. Se levantó, la buscó y la encontró, polvorienta, con las páginas amarillentas y la cubierta desgastada. Al abrirla, no buscó ningún pasaje específico. Simplemente comenzó a hojearla, y sin querer, o quizá guiado por algo mayor, cayó en el Salmo 14. Volvió a leerlo. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y al releerlo, esta vez solo, no pudo contenerse. Rompió a llorar. Fue un llanto silencioso, contenido, pero profundo, como si cada lágrima lavara años de resistencia, orgullo y dolor callado. No lloraba por culpa ni vergüenza, sino por liberación. Era como si una parte suya se hubiera desbloqueado, una parte que él mismo mantenía encerrada por miedo a parecer débil, a decepcionarse, o simplemente por jamás haberse detenido a escuchar su propio interior. Con la Biblia abierta en el regazo, se recostó en el sofá y permaneció allí largo rato, simplemente sintiendo. No tuvo visiones, ni voces, ni luces, pero percibió algo que nunca antes había experimentado. Una presencia serena, como si alguien estuviera a su lado. Una paz extraña que no emanaba de la razón, sino que llenaba todo el ambiente. Era como si Dios no buscara demostrar nada, sino simplemente estuviera allí, esperándolo todo el tiempo. Esa noche no durmió, o al menos no de la manera habitual. Pasó horas rememorando cada conversación de su vida, cada discusión en la que había insistido en ganar. Comenzó a evocar las veces que se había burlado de quienes tenían fe, tildándolos de menos inteligentes por creer en algo invisible. Ahora, irónicamente,
Era él quien se enfrentaba a algo invisible pero innegablemente real. Por primera vez, se preguntó si la fe no consistía precisamente en sentir antes que entender. Y tal vez, solo tal vez, ese fuera el camino que tanto rechazó. Miró de nuevo la Biblia en su regazo y en voz baja murmuró algo que jamás imaginó decir. Si el Señor realmente está aquí, ahora lo estoy escuchando. No esperaba respuesta, pero solo pronunciarlo le hizo sentir que ya no estaba solo. En los días siguientes intentó retomar su rutina, pero nada volvió a ser igual. Las mismas tareas, los mismos lugares, las mismas personas, seguían inmutables por fuera, pero en su interior había una transformación silenciosa. Algo había sido tocado. No había forma de explicarlo con lógica, y ni siquiera lo intentaba. Solo sabía que ya no podía ignorar esa frase. Comenzó a ver videos del padre Luis Toro, discretamente, buscando comprender qué había ocurrido aquella noche. No contaba nada a nadie. Era como querer resguardar esa experiencia de cualquier juicio ajeno, incluso el suyo propio. Evitaba discusiones. Renunció a su antiguo afán de debatir sobre religión. Por primera vez, se mostró más dispuesto a escuchar que a hablar. Y eso, viniendo de alguien como él, ya era un milagro. A veces, regresaba al mismo puesto de revistas, solo para contemplar la imagen de Jesús otra vez. Cada vez que la veía, sentía en el pecho un leve apriete, como si reconociera a alguien que lo había guardado mucho tiempo. En un momento, llegó a considerar buscar al sacerdote, pero dudaba de cómo explicarlo sin parecer lunático. Y, siendo honesto, no creía necesitarlo. Lo sucedido entre ellos en aquel escenario había sido suficiente. No hubo promesas, ni conversión inmediata, ni emociones desbordadas. Fue algo más profundo, capaz de sacudir los cimientos de lo que se creía sobre la vida, la muerte y lo que pueda haber más allá. Lentamente, fue dejando atrás su orgullo y empezó a observar el mundo con otros ojos. Comenzó a descubrir fe en las cosas pequeñas, en el silencio de una mañana, en la bondad de un gesto, en la paz que surge de la nada. Y entonces comprendió. Quizá la fe no trate de respuestas, sino de presencia. Y, ahora, sabía que no estaba solo. Él no se convirtió en un ferviente religioso. No empezó a andar con la Biblia bajo el brazo, ni se vinculó de inmediato a ninguna iglesia. Pero algo en su interior se reorganizó. Aquel debate, que comenzó como un intento más de confrontación, terminó siendo el punto de inflexión de su vida. Un punto silencioso, íntimo, pero definitivo. A veces le contaba a amigos cercanos que había vivido una experiencia intensa, pero nunca entraba en detalles. Era como si una parte de él aún estuviera procesando lo sucedido. Y en el fondo, quizá temiera que, al intentar explicarlo, perdiera la profundidad de lo que había sentido. Porque no fue un argumento lo que lo convenció. Fue una presencia, un instante, una mirada, una frase. Algo que atravesó todas las capas de duda y golpeó directamente el corazón. Y, desde entonces, ya no fue el mismo. Nunca volvió a hablar públicamente de aquello. Mantuvo su vida, al menos en apariencia, tal como era. Pero quienes lo conocían de verdad percibían los cambios. Estaba más tranquilo, menos reactivo, más atento a lo que sentían los demás. Antes disfrutaba provocando discusiones solo para demostrar que podía ganar. Ahora, escuchaba. Y cuando daba su opinión la expresaba con un respeto que antes no existía. Un amigo de la universidad que lo conocía desde hacía años llegó a preguntarle qué había ocurrido. Él sonrió y respondió: "Nada que pueda explicar". Y era cierto. Por más que intentara ponerlo en palabras, nada parecía hacer justicia a aquella noche, a aquella única frase, a aquel momento que lo volteó todo al revés. Porque, en el fondo, no se limitó a cambiar de opinión. Había sido atravesado por algo que trascendía el intelecto, algo que no se desvanece con el tiempo ni con argumentos en contra.
algo que simplemente perdura. De vez en cuando, rememoraba mentalmente aquella escena en el escenario, el auditorio lleno, la Biblia abierta, la mirada del sacerdote, el silencio absoluto. Todo seguía muy vivo en su memoria, como si hubiera sucedido ayer, pero, al mismo tiempo, parecía que había ocurrido hace años, de lo distante que estaba de aquella versión antigua de sí mismo. Todavía tenía dudas, seguía cuestionándolo todo, pero ahora lo hacía con humildad, con una apertura que antes no conocía. Dejó de exigir pruebas y empezó a buscar señales, y de manera sorprendente, empezaron a aparecer. Una conversación inesperada, una frase en un libro, un sueño extraño que dejaba una paz inmensa. No eran milagros en el sentido clásico, pero sí recordatorios, pequeños toques, como si Dios dijera, sigo aquí. Y eso bastaba. Con el tiempo, adquirió el hábito de reservar unos minutos al día para el silencio. No lo llamaba oración ni meditación. Simplemente permanecía en calma, sentado, con los ojos cerrados. A veces murmuraba algunas palabras, solo él y Dios, sin forma ni guión. En otras ocasiones, solo respiraba y dejaba que lo que estuviera en su interior aflorara. Era en esos momentos cuando más sentía la presencia de aquel algo que lo visitó durante el debate. No sabía si era el Espíritu Santo, si era paz interior o si era únicamente su conciencia más pura, pero sabía que era real, y eso era todo lo que importaba. Una tarde, sentado en un banco de una plaza desierta, pensó, ¿de verdad fue solo una frase? Y de inmediato, sintió una certeza interna, como si algo respondiera desde dentro. No, fue una entrega. Y sonrió. No una sonrisa de quien lo entiende todo, sino de quien ya no necesita entender. Nunca volvió a ver al padre Luis Toro en persona. Ni siquiera trató de buscarlo. Sentía que, si lo encontrara, solo diría una cosa. Gracias por no tratar de convencerme. Porque si el sacerdote hubiese insistido en forzarle alguna idea, o hubiese entrado en confrontación, tal vez nada de aquello hubiera ocurrido. Pero fue precisamente la serenidad, la fe firme y silenciosa de ese hombre, lo que abrió espacio para que algo mayor actuara. Eso nunca lo olvidó. Y aunque nadie lo supiera a su alrededor, él sabía que aquel día no fue un debate cualquiera, fue un encuentro, y quizá el más importante de su vida, no con una religión ni con una persona, sino con una verdad que yacía dormida. Y cuando despertó, por más que intentara regresar a lo que era antes, ya no pudo. Unos años más tarde, regresó al mismo auditorio. Aquella vez no había debate. Era solo una conferencia común sin nada relacionado con la fe. Pero al pisar ese lugar sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si regresara al punto exacto donde todo comenzó. Caminó por el pasillo central y se sentó en la misma fila donde había estado antes. La silla seguía allí, intacta, como si el tiempo hubiera esperado por él. Sentado, miró a su alrededor y guardó silencio. Recordó cada detalle de aquella noche, el murmullo ambiente, el calor de las luces, el aroma de la madera y, sobre todo, el momento en que su vida dio un giro inesperado. Durante varios minutos permaneció inmóvil, simplemente sintiendo, y sin darse cuenta sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero no era dolor ni confusión, era gratitud. Se levantó despacio, se acercó al escenario vacío y posó las manos en el borde de la madera gastada. Cerró los ojos y respiró hondo. No pronunció palabra alguna, pero por dentro sentía la necesidad de agradecer. No al sacerdote, ni al evento, sino a Dios, por haberle alcanzado de esa manera, por haberle quebrantado el interior con precisión y en silencio, de tal forma que nadie más lo escuchó, solo él. Y eso fue lo más poderoso. No había público, no había testigos, no había registro alguno, pero sí un recuerdo imborrable. Y ese recuerdo bastaba. Se tocó el pecho con suavidad, como guardando algo en lo más profundo, dio media vuelta y se fue. Nunca contó a nadie que regresó allí.
Aquella visita fue solo suya con Dios, y hasta el día de hoy, cuando rememora ese instante, aún no sabe exactamente qué sucedió. Solo sabe que lo cambió todo. Y todo empezó con una única frase de la Biblia, leída en voz baja pero escuchada por dentro como un grito. Hoy lleva su vida con normalidad. Trabaja, paga cuentas, se reúne con amigos, ríe de cosas sencillas. No se convirtió en pastor ni en misionero, ni empezó a predicar a nadie. Pero, en su interior, existe una fe silenciosa, firme y discreta. Nadie necesita verla, nadie necesita saber, porque él sabe. Sabe que algo lo tocó aquel día. No fue una idea bonita, ni una emoción pasajera. Fue algo real. Y aunque no pueda explicarlo, no le importa. Ya no siente la necesidad de demostrar nada a nadie. De vez en cuando escucha una canción, lee un pasaje de la Biblia o ve algo que le recuerda a ese momento. Y siempre que sucede, cierra los ojos unos segundos, como reencontrando algo que nunca se fue. Es como si esa presencia lo acompañara desde entonces, callada pero constante. Nunca volvió a tener una experiencia como aquella. Jamás sintió de nuevo ese impacto con la misma intensidad. Pero eso no lo inquieta. De hecho, es lo que hace todo aún más auténtico. Porque fue una sola vez. Un instante. Y resultó suficiente. A veces se pregunta por qué aquello le ocurrió a él. Precisamente a él, que hacía gala de ridiculizar la fe. Pero no haya respuesta. Y con el tiempo, comprendió que quizá esa sea la gran lección. No todo precisa explicarse. Algunas cosas simplemente deben vivirse. Y aquella noche en el auditorio, nunca la olvidó. Hasta hoy atesora lo que sintió como un secreto entre él y Dios. No puede explicarlo, solo recordarlo. Y cada vez que lo hace está seguro. No fue invención, fue real. Y todo arrancó con una frase. Una única frase que lo cambió todo. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Has vivido alguna vez un momento en que todo cambió, pero no supiste explicar por qué? Algo que te tocó tan profundamente que no encontraste palabras, solo la certeza de que Dios estaba allí. Escríbelo en los comentarios. Aunque sea difícil expresarlo con palabras, compártelo. Mucha gente aquí necesita leer lo que tienes para decir. Y tal vez tu experiencia sea precisamente lo que alguien espera para sentirse menos solo. Si este video te conmovió, suscríbete al canal ahora y activa la campana. No tienes idea de lo que aún está por venir, y quiero que estés aquí cuando suceda. No te vayas todavía. El próximo video ya aparece en pantalla, y te aseguro, te tocará de una manera diferente. Te espero allí. Que Dios te bendiga.